¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa En Defensa de la Vida. Hoy tocando un tema muy importante como lo es el de la educación sexual de nuestros hijos. Y para ello tenemos una invitada muy especial. Ella es la señora Nelly Mendoza, representante del colectivo de Padres en Acción Sur y también una de las personas que más se viene movilizando en estos temas en nuestra región. Nelly, bienvenida a nuestro programa En Defensa de la Vida. Karina, un gusto estar aquí. Y bien, comenzaremos primero haciéndoles ver a nuestros televidentes que si tienen alguna inquietud o alguna sugerencia, preguntas respecto a los temas que venimos desarrollando, pueden comunicarse con nosotros al 220504 y también nos pueden sintonizar en radio a través de los 590 de amplitud modulada y en el canal de televisión, como ya lo estamos haciendo, 27 UHF. También nos pueden escribir a las siguientes direcciones: nsearequipa@nsetv.com y nsearequipa@nsradio.com. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con una pregunta que me parece que es como la lanza del asunto. Y es, ¿por qué nuestro gobierno, por qué el Estado peruano tiene mucho empeño en dar educación sexual a nuestros hijos y con enfoque de género? Bueno, lo que sucede es que la educación sexual para los jóvenes, ya los niños desde muy pequeños, es completamente necesaria en este tiempo por toda la invasión que ellos tienen de datos. Hay mucha información a su alrededor, hay muchos datos deformados a su alrededor, hay muchos comportamientos en la propia familia, en la familia extendida, en el colegio, en la sociedad, que impactan, tocan el desarrollo de nuestros hijos. Entonces allí los papás debemos de saber que sí es necesaria una educación sexual, pero una educación sexual primero, centrada en la persona. Lo primero que debemos de decir nosotros aquí, como padres en acción, como ciudadanos y como académicos, es importante que tengamos un acercamiento, una educación sexual en nuestros hijos, también en los estudiantes, en la población estudiantil, pero primero, centrada en la persona, en lo que es la persona. No solo somos un conjunto de comportamientos sexuales, de tendencias, de inspiraciones, de datos que van a ir surgiendo con nuestro desarrollo, sino en primer lugar somos personas que tienen capacidad emocional, que viven sus afectos, que tienen numerosas preguntas, que van a luego formar una familia, luego a tener hijos, y todos estos pasos previos, todo este tiempo anticipado en el culmen del desarrollo de su personalidad, de su proyecto de vida, impacta, favorable o desfavorablemente. Entonces, lo primero, una educación sexual centrada en que soy persona, con todo este conjunto de dimensiones que me constituyen. En segundo lugar, los papás tenemos que saber que siempre estamos educando. No educamos por el videíto que le voy a pasar a mi hijo, por el colegio en el que lo voy a integrar, porque voy a contratar un especialista, un asesor que le va a decir las cosas, o porque he encontrado un manual donde dice 1, 2, 3, 4, 5 y así se da la educación sexual a nuestros hijos. Lo primero que tengo que saber es que siempre educamos por nuestra actitud. Si tengo yo en este momento niñitos de 1, 2, 3, 4, 5 años, mi actitud respecto de ser mamá, mujer, cómo me visto, cómo hablo, cómo vivo cada día, cómo me siento y me reafirmo dentro de mi modo de ser, está dando una educación sexual a nuestros hijos de cómo se es mujer, qué es ser mujer, cómo se desarrolla una mujer, cómo es la mamá, cómo es la profesional, cómo me enojo, cómo resuelvo mis problemas. Eso es educación. Es el primer referente de los hijos, ¿no? El primer referente, el primer eslabón y el más esencial. Lo mismo pasa con los papás. Los papás todo el tiempo están comunicando qué es ser varón. Y si en casa tenemos hijas mujeres y el papá se desenvuelve siendo varón, cómo corrige, cómo habla, cómo piensa, cómo juega, cómo ríe, la niña está teniendo ya una educación sexual y un referente respecto de qué es la masculinidad. Entonces, el gobierno, respondiendo ahora a tu pregunta, sí es necesaria la educación sexual, pero el gobierno, los ministerios de educación, el de salud, el de justicia y el que surja, no tiene la primera responsabilidad de la educación sexual de nuestros hijos, que ha asumido un rol totalitarista, invasivo y destructivo de los conocimientos y de la persona de nuestros hijos con estos contenidos con enfoque de género, diciendo que si es necesaria la educación sexual, es solamente una máscara porque lo que se propone aquí es destruir a la persona, desintegrarla de lo que realmente es. Los seres humanos tenemos un origen, que es con la fecundación,
y nuestro llamado esencial es al perfeccionamiento. Esta ruta, todo este camino hacia el perfeccionamiento, tiene que ser integrada, tiene que ser constituida por conocimientos, por estilos de vida, por comportamientos que me van a perfeccionar, no que me van a deconstruir. El enfoque de género lo que hace a través de esta educación sexual, que está diciendo que es importante y necesaria, y en eso estamos completamente de acuerdo, está llegando a las mentes de nuestros hijos, 3, 4, 5, 6 años, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta los 16, 17, está llegando con un contenido únicamente corporal, con un comportamiento adictivo y con un comportamiento destructivo. Estos modos, estas líneas con las que está llegando a nuestros hijos, lo que va a hacer es aislar a la persona. A través del desarrollo sexual, la persona tiene muchas preguntas, el joven a los 10, 11 años hace muchas preguntas y si no tiene una buena relación en casa, va a ir a buscar la información, la respuesta de esta pregunta en los medios más cercanos que tiene. Eso es verdad. Y muchos dicen, pero ¿por qué no habla primero la escuela antes de que ellos salgan a buscar la información en estos medios en Internet? Claro, que hable la escuela, pero ¿qué va a hablar la escuela? Eso. ¿Qué va a hablar el colegio? Si el alumno va a encontrar, el estudiante va a encontrar una información totalmente deformada, destructiva, perversa, desintegradora de la persona, pornográfica, para decirlo claro, en todos los medios a los cuales vaya a recurrir, en las películas, en las propagandas, en el videíto, en Internet, en YouTube con el amiguito, ¿qué va a hacer el colegio? Decir, bueno, todo eso que buscaste sí es bueno, sí es normal. Esa es la educación que está promoviendo. Entonces, una persona que empieza a consumir, un niño de 11, 12, 13 años, que empieza a ver imágenes desordenadas de la constitución del cuerpo, imágenes completamente obscenas, ¿qué va a hacer? No lo va a publicar ni se va a sentir contento, sino va a sentir un poco de vergüenza. ¿Por qué? Porque tenemos sensatez y autoconciencia. Así es. El ser humano tiene autoconciencia y rápidamente discierne lo que es bueno de lo que es malo. Y cuando vamos por la ruta de lo malo, más adelante, más atrás, más chiquito, más grande, el impacto negativo que hemos recibido malo, nos vamos a avergonzar y ocultar. Entonces, estas personas, ¿no?, consecuentemente se aíslan. Un joven, un niño que a los 10, 11, 12 años empieza un proceso social de aislamiento, va a ir buscando grupos que también tienen ese comportamiento de aislamiento. Luego se rebelan. La rebelión contra los padres es lo que va a lograrse con la implementación de estas políticas de educación sexual, porque hacen que los chicos se aíslen. Entonces el papá lo que hace es preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? Y los hijos empiezan a empoderarse, a contradecir, a violentar su propio cuerpo, a rebelarse contra los papás. ¿Y qué sucede con un niño? Niño, aislado, en conflictos y rebelión contra los papás. En Lima, una jovencita acaba de denunciar, en nuestra capital, acaba de denunciar a la mamá porque la mamá se está interponiendo a que ella vaya a recibir anticonceptivos a los 13 años en un centro de salud. Ya se rebeló contra la mamá, está entablando una querella judicial. Me rebelo contra los únicos protectores, me aíslo, me rebelo contra los protectores. ¿Qué sucede? Empiezo a vivir de una manera desordenada y como un mendigo sin protector. Los papás somos los que protegemos a nuestros hijos. Y cuando los propios hijos se sueltan de ese núcleo protector, que es para siempre además, y que lo hacemos sin ningún tipo de intereses, por vocación protegemos a nuestros hijos, caen presa de cualquier vicio, de cualquier manipulación, de cualquier uso y cosificación de la persona, y lógicamente eso los destruye. Ese es el real interés. Entonces, ¿qué sucede? El gobierno tiene que cumplir políticas que dice que están ya expuestas, presentadas desde el año 2000, que son líneas transversales de trabajo, pero son líneas transversales totalmente inefectivas. Así estén propuestas hace 10, 20 años dentro de nuestras políticas de gobierno, si no son efectivas, tienen que retirarse. Más vale tener un freno serio, retirar todo aquello que no está bien hecho y que no ha dado fruto. Karina, la educación sexual centrada en género no ha dado
fruto en ningún país donde se ha aplicado. Todo lo contrario, y las Todo. estadísticas son las que lo demuestran Todo lo fehacientemente. contrario, efectivamente, todo lo contrario. En ningún lugar donde se ha planteado la educación sexual como se está planteando en nuestro gobierno, han sido frutos satisfactorios, sino la sociedad misma se ha vuelto una sociedad corrupta, inmoral, viciosa, con problemas juveniles cada vez más grandes. Más serios, más graves, más serios. Exacto, con rebelión de parte de los jóvenes a sus propios padres, con desintegración familiar. Luego forman su propio hogar, los divorcios aumentan, el maltrato hacia los niños, hacia los propios hijos que se van criando, es cada vez mayor. El interés es ese, como me hacías la pregunta, el interés es hacer que la persona empiece a tener un comportamiento vicioso, porque el colegio no eleva los contenidos que los chicos encuentran afuera. Los contenidos que encuentran afuera, antes de que estén allí solamente llegando a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, que sean vistos en el colegio, pero que se eleve ese vicio, eso que está nocivo afuera, que se perfeccione, que se eleve, que se mejore. Que se encamine, que se encamine, no que se promocione este tipo de comportamientos de riesgo, este tipo de adicciones, porque se promociona. A mí me consta personalmente como madre de familia, me consta que se promociona estas conductas adictivas que a lo largo, como bien lo dice Nelly, van a destruir a nuestros hijos. Efectivamente. Entonces aquí no hay cuestión política, ¿verdad? No hay cuestión política. Como lo pretenden hacer ver muchas veces cuando entramos en debate, ¿no? Efectivamente. Y por cierto, cuando entramos en debate tenemos que tener dos elementos fundamentales que son argumentaciones y transparencia. Argumentos científicos que digan que una educación sexual que solamente ve a la persona como un conjunto de pulsiones, de deseos, han funcionado, nunca han funcionado. Destruyen a la persona. Destruyen, la vuelven, como dijimos, aislada, silenciosa, callada. Pero eso es de sentido común, Nelly, ¿no? Pero no sé qué nos está pasando. Es de sentido común. Entonces, la responsabilidad, ¿cuál es la responsabilidad de los papás frente a todo esto? Primero, no quedarse con discursos que pretenden únicamente apabullar diciendo que esto es, no, estos son fanáticos y el asunto es político y quieren utilizar un tema tan álgido, tan fuerte, de tanta controversia para lograr un posicionamiento político, lograr escaños de gobierno, etc. Eso es falso. Quizás haya intereses en algunas personas, pero no es el interés de la mayoría. En Padres en Acción nuestra preocupación es que nuestros hijos reciban una educación de calidad y con dignidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo yo, papá, puedo educar a mis hijos? Primero, usted no puede soltar la responsabilidad, deslindarse de la responsabilidad que a usted le toca. Los papás tenemos que ser los primeros educadores en la sexualidad de nuestros hijos. Ya lo hemos dicho hace un instante. 3, 4, 5 años, la educación es por transferencia. No estoy transmitiendo, no es con discursos, es por transferencia de quién soy yo, actitud, ¿no? Cómo me valoro, cómo yo me siento, cómo actúo, cómo evidencio mi sexualidad. Mis hijos inmediatamente también asumen ese comportamiento. Es por transferencia de actitudes, por un tema de testimonio. Y a esta edad, 3, 4, 5 años, suelen también los niñitos empezar a explorar su cuerpo, a mirar. Pero ojo, el hecho de que nuestros niños empiecen a mirar su cuerpo es porque nosotros los seres humanos tenemos un llamado a la reverencia con nuestro cuerpo, es decir, a mirar qué valiosos, qué distintos, qué únicos somos. ¿Qué tiene que decir papá y mamá a los 3, 4, 5 años en casa? Nuestro cuerpo tiene que tener mucho respeto. Nuestros órganos, nuestro cuerpo tiene que tratarse con cuidado. Y cuando los bañamos y hay zonas del cuerpo que sabemos que van a desarrollar y que luego van a permitir la procreación, por ejemplo, decir que estas zonas, cuando los bañamos, son muy delicadas y son muy íntimas. Sí. 3, 4, 5 años, los niños tienen que aprender de que la intimidad, de que el pudor, de que el cuerpo es bonito, que tiene que cuidarse, que tiene su propia reserva. 7, 8, 9, 10 años, aprender ese propio autocuidado. Ellos ya empiezan a desprenderse más de papá, de mamá, y empiezan a preguntar. ¿Y cómo vienen los niños, por ejemplo? Y esas preguntas, esas inquietudes que nos estás alcanzando, Nelly, las vamos a desarrollar en nuestro segundo bloque. A ver, quédense con nosotros, amigos, el tema está muy, muy interesante.
¿Qué tal, amigos? Continuamos aquí con este tema tan interesante sobre la educación sexual de nuestros hijos. En el bloque anterior nos habíamos quedado en un punto tan importante que casi no cortamos, y es el tema de las preguntas que empiezan a surgir alrededor de los 7, 8 años en nuestros hijos. Si nos puedes ampliar el tema, por favor. Claro que sí, Karina. Decirles a nuestros amigos que en este momento nos ven que no se sientan como postergados o como rendidos. La educación sexual de nuestros hijos nos corresponde a nosotros, los papás. Porque, como veíamos, en los pequeños es todo por transferencia, 3, 4, 5 Imitación, años, ¿no? ellos imitan la actitud de los papás, marca. Si el papá está ausente, hay el tío, el abuelo, personas que tengan una constitución como personas, como ser humano, estable. Lo que más daña, por ejemplo, a los niños pequeños es, si en el caso de la mamá cría sola, es que la presencia de numerosos amigos de la mamá con distintas actitudes, con distinto modo de ser. Esto hace que se forje un sistema de desconfianza, incluso consigo mismo en el caso de nuestros niños. Cuando ya avanzan 5, 6, 7 años, sobre todo 6, 7 años, en esta etapa saliendo de la infancia hacia la etapa escolar, los pequeños hacen más preguntas. Preguntas respecto de su autocuidado, su cuerpo va madurando, va cambiando de forma, ya no son esos gorditos rellenitos de la infancia propia, ahora en la etapa escolar ya se hacen más atléticos, tienen nuevas maneras de desarrollarse, ya se juntan solo entre chicos para jugar. Entre niños y niñas, exacto, para jugar algunos juegos desafiantes y las niñas también sus propios juegos. Y surgen preguntas de cómo, ¿por qué mi amiguito es muy tosco en decir las cosas? ¿O por qué le pegó a aquel amiguito? ¿O por qué nosotras lloramos cuando hemos visto una película, algo? Entonces, esas preguntas tienen que ser respondidas con naturalidad. Lo primero es que a cualquier pregunta de nuestros hijos en esta etapa escolar tenemos que mostrar un comportamiento de naturalidad y hacer la repregunta. No se empeñe, querido papá, en responder inmediatamente con todos los argumentos la pregunta que hace el niño o la niña. No se empeñe, repregunte. ¿Y por qué me preguntas esto? ¿Y qué sabes de lo que ya me has preguntado? ¿Y qué tanto sabes de lo que ya me estás preguntando? Llegar al diálogo y, sobre todo, buscar un espacio privado donde estemos solo los dos. Si la pregunta es muy abierta en un espacio donde hay muchas personas y sentimos que no tenemos la respuesta completa, decirle, qué buena pregunta, es muy importante y la vamos a conversar mañana, a tal hora, en tal lugar. Un beso y un abrazo. Con eso que decimos, reafirmo y valoro lo que tú eres, es muy importante lo que me estás diciendo. Exacto, entonces el niño va a sentirse confiado de que la respuesta, acogido y confiado, de que la respuesta que le voy a dar mañana es la mejor. Porque si alguien me quiere, me va a dar la mejor respuesta, aunque encuentre 20 videos a mis 10 amigas diciendo otra cosa y el ministerio se sigue empeñando en venderme pornografía, venderme datos completamente erróneos. Los papás vamos a tener la custodia del corazón de nuestros hijos. La educación sexual pasa por darles datos en la cabeza que son dirigidos hacia el bien, no hacia lo que se está haciendo. Usted no puede educar a sus hijos en función de lo que todo el mundo hace. Usted educa a sus hijos en función de lo que es bueno, lo que es correcto. Aunque lo haga una persona, aunque ese comportamiento lo tenga una persona, por ser correcto, prevalece. Y aunque todo el mundo haga otro tipo de cosas que son como más graciosas, como más llamativas, más aceptadas por conjunto, si son malas, van a llevarlo igual a la perdición a su hijo y van a desaparecer con el tiempo. Las preguntas se responden de manera sencilla. Una pregunta muy usual entre los 7, 8 años, un poquito antes a veces, es ¿cómo es que llegan los niños? Y más si aún, si tenemos la bendición de que estemos esperando a nuestro siguiente bebé. Primero, si es mujer, la niña que pregunta, mostrarle con mucha alegría esto, el estado de la maternidad, del embarazo. Decirle que es algo normal, que es algo bonito, pero te veo a veces un poco enfermita o te veo que te duele. Sí, es parte de. Es tan bonito esperar a tu hermano que cualquier cosita que venga por ahí va a pasar. No hacer de la maternidad una tragedia, porque
si nuestros hijos a los 20, 21, 19 años, nuestras hijas no quieren saber nada con la maternidad, es porque tuvieron un modelo frustrante, desagradable la maternidad. Si amargado, ¿no? Amargado. Y si es varoncito, si es varón el que hace la pregunta, ¿y por qué estás así? Viene un hermano, viene una persona a hablar de lo importante y valioso que es la llegada de otra persona a nuestra vida. Pero este momento también es propicio para dar el dato biológico. El dato biológico y el valor originario y la dignidad de la vida de la persona. No se olviden, ese es el orden. El dato biológico y el valor originario y la dignidad. ¿En qué marco? ¿En qué contexto? Todos estos datos, en el contexto del amor y del matrimonio. Toda clasecita, todo dato, toda conversación de educación sexual que no tenga el dato del amor y de un espacio que asegure que este amor prevalezca y que haga que nuestros hijos, el fruto de este amor, crezcan protegidos, resguardados, seguros, confiados, que no tome en cuenta el matrimonio, es una educación sexual incompleta. Mamá, ¿cómo llegan los niños? Cuando dos personas, un hombre y una mujer, descubren que hay una relación bonita entre ellos, que se quieren, descubren que se aman. ¿Que se aman? Dos, hombre y mujer, se aman, buscan demostrar este amor a través de una unión para siempre, el matrimonio, se casan. Es decir, hombre y mujer se aman, matrimonio. Dígalo de cualquier manera, pero en ese orden. Y el matrimonio permite que estos dos, hombre y mujer casados, puedan compartir todo juntos, incluso sus cuerpos. Entonces, el papá pone una semillita, el varón, en el cuerpo de la mujer, y esa semillita, que es colocada con tanto amor, empieza a crecer y se siente feliz. Usted ha dado una clase para niños de 5, 6, 7 años de lo que es la llegada de una nueva vida, de que solo la vida se produce en la unión de un hombre y una mujer. Ese es un dato biológico, que cuando se hace en el contexto del amor, que es lo correcto, se hace en un espacio de cuidado y protección que es a través del matrimonio. Cuidado y protección ¿para quién? Para la mamá. Cuidado y protección para el papá y para el niño que llega. Porque si queremos decirle, tú por tu derecho, mira, puedes tener libertad sexual y puedes traer un niño a este mundo independientemente del matrimonio. En realidad lo que le estoy diciendo a la jovencita, como lo dice el currículum, como los dice el lineamiento educativo actual, estoy desprotegiéndola. Estoy consumiéndola, no solo a ella, sino al niño al que también niño que viene, al niño, a ella la estoy desprotegiendo. Y una inquietud, porque esto suelen preguntar los papás, a veces cuando uno les explica con este sentido elevado, lo elevamos, el conocimiento como tú lo has dicho, y lo simbolizamos, ¿no? Que los chicos entienden gráficamente, ¿no? También se puede hablar de la bolsa de la vida, el útero, donde yo recuerdo haber perdido un bebé y los niños me preguntaban, ¿qué pasó, mamá? Yo les explicaba que por algún problema el niño había caído de la bolsa de la vida, se cayó, no se sujetó fuerte de los pequeños, ¿no? Y luego crecen y dicen, la bolsa de la vida era el útero, y empiezan a comprender de una manera mucho más profunda. Pero también surge esta inquietud muchas veces en los papás. Los niños vuelven a preguntar, y a veces los papás creen que preguntan porque la respuesta que el padre le dio no fue suficiente para el niño, y creo que este sentido está un poco, esta interpretación está un poco errónea, sino que a los niños les gusta escuchar nuevamente estos misterios para ellos. El proceso de formación de la conciencia y de la mente de los seres humanos necesita un elemento importante que se llama afianzamiento, y hasta los 18 años el afianzamiento es demasiado importante para consolidar mi propia persona y el sentido que le voy a dar a mi vida. Hasta los 12 años las repreguntas son 2, 3, 4, 5 veces, y además, si no respondemos con la verdad, dicha de acuerdo a la edad que tenga el niño, la verdad siempre, la voy a regular, estos contenidos de verdad, ¿los voy a regular de acuerdo a la edad? Sí, los voy a regular de acuerdo a la verdad. Si son más grandes tendrán que ser datos un poco más consistentes. Exacto. Pero siempre en verdad, porque nuestros hijos van a comprobar inmediatamente si lo que le dije fue cierto o no. Y si he dicho un montón de dibujos animados, por decirlo así, le conté todo esto de cómo llegan los niños en función de historias que no son verdaderas, ellos van a empezar a dudar, no solo de esa respuesta, sino de todas las respuestas que yo le vaya a dar. Pero también es importante, no sé,
que también lo podamos relacionar a la familia, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, coger un álbum de fotos y mostrarle cuando estaba embarazada del hermano mayor, cómo nació, que mira, siempre en ese contexto, como bien lo dices, del compromiso, del matrimonio, de ese ambiente tan maravilloso que le da el constituir una familia adecuadamente, ¿no? Cosa que no hablan. Reafirma el contenido de la respuesta que les estoy dando, pero reafirma algo muy importante, pertenencia. Como dijimos, cuando se da una educación sexual tan desenfocada de la persona y solo centrada en el placer, aísla al ser humano. La familia, en cambio, da un sentido de pertenencia. Qué importante y la educación sexual tiene que dar un sentido de pertenencia. Cuando nosotras nos embarazamos tenemos un sentido de pertenencia. ¿Pertenezco a quién? A mi nueva familia, a mi matrimonio. ¿Pertenezco a quién? Al amor. Correspondo y pertenezco al amor. Y no es que yo como mujer haya perdido mi identidad, mi personalidad, mis sueños, porque digo que le pertenezco a mi esposo. Claro que le pertenezco a mi esposo, no en un sentido de subordinación, sino en un sentido de unidad. O de esclavitud, como lo pretenden hacer ver, ¿no? Y todos aquellos que dicen que, por ejemplo, cuando la mujer dice, pertenezco a mi esposo, voy a consultar con mi esposo, sucede que está retrasada. Machista. Está un comportamiento machista. Es que no comprende verdaderamente de la mujer, al toda contrario. la dimensión que ello implica, no le ven el sentido verdadero a todo ello. El sentido verdadero y el factor de protección social, emocional que tiene esto. Para la mujer y para el niño que está esperando. Para la mujer, para el niño. ¿Cuáles son las más maltratadas? Las que no tienen sentido de pertenencia, las que han desarrollado un comportamiento individualista y confrontativo. Y eso es muy, muy triste, pero real. Nelly, de verdad nos ha quedado muy apretado el programa para tocar un tema. Vamos a seguir con programas posteriormente, así es que ya saben, amigos, quédense conectados a su programa En Defensa de la Vida, que próximamente continuaremos este tema. Muchas gracias, Nelly, por tu presencia. Y ya saben, amigos, quédense aquí en NSE. Gracias por su compañía.